Buenos días, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos a continuar viendo el tema de leyes del movimiento de Kepler. Es un tema muy bonito, muy interesante y que se presta para verse después de haber estudiado un poco el movimiento circular. Las leyes del movimiento de Kepler explican o describen cómo es el movimiento de un planeta alrededor del Sol, o bien cómo es realmente el cuerpo de un objeto que está orbitando otro objeto debido a la fuerza de la gravedad. Las leyes de Kepler no se basan, digamos, en ninguna teoría acerca de la gravedad, sino que más bien son observaciones experimentales u observaciones empíricas, ¿verdad? Que el astrónomo Kepler hizo durante su vida sobre el movimiento de los planetas. La primera ley dice que los planetas se mueven en órbitas en forma de elipses alrededor del Sol. Pero en la antigüedad, en la antigüedad no se sabía con certeza si los planetas se movían alrededor del Sol o si era más bien que se mueven alrededor de la Tierra, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en el que se pensó que si los planetas se movían alrededor del Sol, tenían que hacerlo en órbitas circulares porque se supone que el círculo es la forma perfecta, ¿verdad? Es como tiene una geometría con una gran simetría. Pero Kepler demostró, ¿verdad? Mediante sus observaciones que en realidad los planetas se mueven en órbitas que generalmente son elipses, que son una figura ovalada, ¿verdad? Pero bueno, es una figura ovalada que tiene ciertas propiedades importantes. ¿Cómo se dibuja una elipse? Bueno, para dibujar una elipse ustedes tienen que trazar una línea recta, ¿verdad? Puede ser una línea horizontal. Y en esa línea recta ustedes dibujan dos puntos. Un punto aquí y un punto acá. Entonces, a esos dos puntos se les conoce como los focos de la elipse, ¿verdad? Los representamos con una letra F. Si ustedes estuvieran trabajando, por ejemplo, en una pizarra de corcho, ¿verdad? Ustedes lo que harían, en este caso sería que ustedes colocan dos clavos o dos tachuelas sobre los focos, ¿verdad? Y luego amarran una cuerda, de manera que la cuerda puede mantenerse con sus extremos unidos a los focos. Y luego ustedes agarran un marcador, agarran un lapicero y entonces empiezan a dibujar la figura geométrica que ustedes describirían si estiran la cuerda alrededor de los focos, ¿verdad? Cuando lo hacen, ustedes llegan a que tienen una figura ovalada. Pero realmente la elipse se debería ver algo como así, ¿verdad? Sale un poquito más ajustada. Así sería nuestra elipse. Entonces, la primera ley de Kepler dice que el Sol debe estar en uno de los focos de la elipse que se describe en la órbita de un planeta. Por ejemplo, si esta órbita fuera, ¿verdad? Por decir algo, la órbita de la Tierra alrededor del Sol, pues la Tierra tendría que estar, ¿verdad? dando vueltas, mientras que el Sol se encontraría en uno de los focos, en este, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vean que hay un momento durante la órbita en el que la Tierra se encuentra muy alejada del Sol, pero hay un momento en el que se acerca más y luego se va a alejar. En el otro punto focal, en el otro foco, ¿verdad? No hay nada. Ese punto está vacío. Es decir, sí.
pero el Sol tiene que estar en uno de los focos. Ahora bien, realmente la órbita de la Tierra no es tan exagerada. La órbita de la Tierra, de hecho, es una elipse, pero es una elipse que se aproxima mucho a un círculo. De hecho, ¿verdad? Un círculo, de manera general, un círculo es una elipse, ¿verdad? El círculo sería una elipse donde los dos focos se encuentran exactamente en el mismo lugar. La órbita de la Tierra es una elipse, pero es una elipse que se aproxima mucho a un círculo, es decir, los dos focos se aproximan mucho en sus posiciones. Y realmente, la órbita de los 8 planetas, ¿verdad? Que se conocen, son órbitas que se aproximan mucho a la de un círculo. Generalmente, los asteroides, ¿verdad? Los cometas, incluso los planetas enanos, son cuerpos que más bien pueden tener órbitas elípticas más exageradas. Por ejemplo, la órbita de Plutón, ¿verdad? Plutón en la actualidad se considera un planeta enano, es una órbita elíptica muy prolongada, muy exagerada. Tanto así que hay momentos donde Plutón se encuentra más cerca del Sol que Neptuno, ¿verdad? Aunque la mayor parte del tiempo, más bien es Plutón el que está más lejos. Entonces, bueno, Kepler hizo este importante descubrimiento que, de hecho, más adelante Newton lo utiliza para plantear su teoría de la gravitación universal. La segunda ley de Kepler dice que un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. El enunciado de esta ley parece un poco extraño, ¿verdad? Voy a explicar qué quiere decir. Pues igual, supongamos que este óvalo que estoy dibujando es la órbita elíptica de un planeta, la Tierra, por ejemplo, ¿verdad? Y que entonces el Sol se encuentra en uno de los focos. Aquí, digamos que aquí está el Sol, en uno de los focos. Entonces, hay un momento durante la órbita en que el planeta se encuentra más cercano al Sol, acá. Entonces, cuando el planeta cubre un trayecto de su órbita, ¿verdad? Lo que decimos es que el planeta barre un área, ¿verdad? ¿Qué significa barrer un área? Bueno, el área que barre, ¿verdad? Es la sección de la elipse que recorre durante una fracción de su movimiento orbital. Entonces, cuando el planeta avanza de esta posición a esta otra posición, ¿verdad? El planeta habrá barrido un área de la elipse. Y entonces el área barrida sería esta área sombreada, ¿verdad? Esta área. También hay un momento en la órbita en el cual el planeta se encuentra más alejado del Sol, más alejado de la estrella. Cuando se encuentra, por ejemplo, acá, ¿verdad? E igualmente, el planeta puede barrer un área alrededor del Sol. Entonces, digamos que barre esta área que estoy dibujando. Entonces, ¿qué sería lo importante acá? Bueno, sucede, ¿verdad? Que los planetas se mueven más rápido cuando se encuentran más cercanos al Sol y se mueven más lento cuando se encuentran más alejados. Entonces, si ustedes observan, ¿verdad? Yo dibujé dos segmentos de dos áreas con formas diferentes, ¿verdad? Esta área, el área de la izquierda, es, es, es más ancha, pero es más cortita, mientras que el área de la derecha es más larga, pero es más angosta. Entonces,
Si las dos áreas son iguales, ¿verdad? Quiere decir que el planeta duró el mismo tiempo en recorrer esas dos distancias. Pero vean que la distancia del lado izquierdo es más grande que la distancia del lado derecho, ¿verdad? Si yo llamo a esta distancia la distancia S1 y a esta otra distancia la llamo la distancia S2, ustedes ven que S1 es más grande que S2, ¿verdad? A pesar de que el área que recorre mientras avanza por S1 es igual, ¿verdad? Es decir, lo que importa es el área, ¿verdad? No la distancia. Entonces, la conclusión, ¿verdad? O la implicación de la segunda ley realmente es que el planeta se mueve más rápido cuando está más cerca de la estrella y se mueve más lento cuando está más alejado. Obviamente, en el caso en que el planeta tenga una órbita que sea perfectamente circular, en ese caso la velocidad o la rapidez, mejor dicho, del planeta sería constante, ¿verdad? Porque no hay un momento que está más cerca ni un momento que esté más lejos. ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿por qué o cómo entiende uno que un planeta se mueve más rápido cuando está más cerca de la estrella y se mueve más lento cuando está más alejado? Bueno, todo sucede porque realmente el planeta se mueve debido a la fuerza de gravedad. Entonces, es parecido o es análogo a cuando un cuerpo está en movimiento parabólico, ¿verdad? Se mueve más lento cuando va subiendo, ¿verdad? Y se mueve más rápido cuando va bajando. De la misma forma, un planeta es realmente un cuerpo que está en caída libre alrededor de la gravedad del Sol o el cuerpo que está en el centro, en el foco de la elipse. Lo que pasa es que el planeta no choca contra el Sol, sino que se mantiene alejado. ¿Okay? Vamos a ver eso con un poquito más de cuidado. Finalmente, está la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler dice que el cuadrado del periodo orbital de un planeta es proporcional al cubo de la distancia promedio. Ok, ¿qué quiere decir eso? Bueno, digamos que voy a dibujar al Sol. ¿Sí? Y voy a dibujar dos órbitas alrededor del Sol. Las órbitas deberían ser elipses, ¿verdad? Pero bueno, por simplicidad las voy a dibujar como círculos. Entonces, las órbitas son, ¿verdad?, aproximadamente concéntricas. Digamos, por ejemplo, que la órbita interior es la del planeta Tierra y la órbita exterior es la de Marte, ¿verdad? El planeta Marte. Pero puede ser Júpiter o Saturno, ¿verdad? O cualquier otro planeta. Entonces, cada uno de estos planetas tiene una distancia promedio, ¿verdad? No digo distancia porque la distancia puede cambiar, ¿verdad? Cambia según, según el momento de la órbita de cada planeta. Pero digamos entonces que la distancia que hay entre el Sol y la Tierra es la distancia R1. Usando la letra R como si fuera un radio, ¿verdad? Pero no es realmente un radio porque un radio es una propiedad de un círculo, no de una elipse. Mientras que la de Marte la llamamos la distancia R2. Entonces, ¿verdad? Ustedes saben que la Tierra es el tercer planeta, Marte es el cuarto. Entonces, la distancia de Marte es mayor a la distancia de la Tierra. Ahora bien, digamos que T1 va a ser el periodo orbital de la Tierra.
es decir, lo que nosotros llamaríamos un año, ¿verdad? Un año. Mientras que T2 va a ser lo mismo, pero para Marte, ¿verdad? Sería el periodo orbital de Marte. El año marciano es más largo que el año terrestre. Y eso se puede explicar mediante la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler lo que dice es que para un planeta dado, ¿verdad? El periodo orbital elevado al cuadrado es proporcional a la distancia elevada al cubo. Entonces quiere decir que es igual a una constante, que ya ahorita vamos a ver qué es esa constante, multiplicada por la distancia elevada a la 3. Es decir, esta ecuación es válida para la Tierra y es válida también para Marte. Entonces, ustedes pueden dividir las dos ecuaciones entre sí y observan que se cancela la K, pero no se cancelan las R ni se cancelan las T. Entonces, quiere decir que el periodo de la Tierra elevado al cuadrado entre el periodo de Marte elevado al cuadrado es igual a la distancia promedio de la Tierra elevada a la 3 entre la distancia promedio de Marte elevado a la 3. Entonces, cuando ustedes conocen las distancias de los dos planetas y conocen el periodo de uno, pueden calcular el periodo del que falta. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. La distancia de la Tierra al Sol se estima que es aproximadamente, ¿verdad? En promedio, es igual a 1.5 por 10 a la 11 metros. Mientras que la distancia del Sol a Marte, R2, es aproximadamente 2.28 por 10 a la 11 metros. Ahora bien, el periodo orbital de la Tierra, obviamente ustedes saben que es igual a un año. Ustedes lo pueden convertir a meses, a segundos, a días, ¿verdad? Etcétera, pero no importa. O sea, en este caso las unidades no son tan importantes, mientras sean consistentes. Entonces, para calcular el periodo orbital de Marte, ustedes agarran la ecuación de la tercera ley de Kepler. Periodo de Marte al cuadrado entre el periodo de la Tierra al cuadrado es igual a la distancia de Marte a la 3 entre la distancia de la Tierra a la 3 y por lo tanto, ¿verdad? El periodo de Marte es igual a la distancia, al periodo de la Tierra por la raíz cuadrada de la distancia de Marte a la 3 entre la distancia de la Tierra a la 3. Entonces sería igual a un año por la raíz cuadrada de 2.28 por 10 a la 11 metros a la 3 entre 1.5 por 10 a la 11 metros a la 3. Vean que siempre y cuando ustedes midan las distancias en las mismas unidades, se cancelan los metros, pero el año, la unidad de medida de año sobrevive, ¿verdad? Entonces, esto es igual a 1.87 años, ¿verdad? Casi 2 años terrestres es lo que dura Marte en dar una vuelta alrededor del Sol. Ahora bien, la tercera ley de Kepler solamente es válida para cuerpos que están orbitando el mismo Sol o el mismo cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes no podrían comparar el periodo orbital de la Tierra alrededor del Sol con el periodo orbital de la Luna alrededor de la Tierra, porque la Luna, en primer lugar, está orbitando a la Tierra, ¿verdad? No al Sol. Obviamente también orbita al Sol, pero lo hace a través de su movimiento alrededor de la Tierra. Entonces, en este caso, ¿verdad? La tercera de Kepler sería aplicable principalmente a
planetas que orbitan la misma estrella. Ahora bien, el valor de esta constante K, vamos a ver que es una cantidad que se calcula a partir de la masa del Sol, que fue la contribución más importante que hizo, bueno, una de las más importantes realmente que hizo Newton a la física, que fue la teoría de la gravitación universal. Entonces vamos a ver ese tema ahora. La teoría de la gravitación universal. A Newton, ¿verdad? Se le conoce por haber sido el físico que se le ocurrió pensar primero en la gravedad, ¿verdad? Pero realmente la importancia del descubrimiento de Newton fue que Newton fue el primer físico que llegó a la conclusión de que la misma fuerza que es la responsable de que las manzanas caigan al piso, ¿verdad? Es la misma fuerza que mantiene en órbita a los planetas y a la Luna y a las estrellas, ¿verdad? O sea, se dio cuenta que la gravedad explica tanto la caída de los objetos como el movimiento de los astros. Entonces, Newton, ¿verdad? Se planteó el siguiente problema. Digamos que usted tiene dos planetas o dos astros, ¿verdad? Dos estrellas, dos cuerpos. Este cuerpo de acá tiene una masa M1, y este otro tiene una masa M2. Y los dos cuerpos están separados por una distancia, vamos a decir que es R. Entonces Newton se planteó la pregunta, ¿cuál es la fuerza que aparece entre estos dos cuerpos? ¿Verdad? Porque la teoría de la gravedad lo que dice, ¿verdad? En pocas palabras, es que los cuerpos con masa se atraen entre sí. Pero la cuestión es preguntarse de qué manera exactamente, ¿verdad? Entonces Newton lo que dijo fue lo siguiente, ok, la fuerza de gravedad entre dos cuerpos tiene que ser probablemente proporcional a la masa de los cuerpos. Entonces, para calcularla hay que multiplicar la masa del cuerpo 1 por la masa del cuerpo 2. O sea, entre mayor sean las masas, mayor va a ser esa fuerza. Pero también tiene que depender de la distancia. Y de hecho, Newton razonó que la fuerza tiene que disminuir con la distancia. A mayor distancia, menor va a ser la fuerza. Entonces, él planteó que la distancia tenía que ser inversamente proporcional a la fuerza, ¿verdad? Pero él dijo entonces que la fuerza, ¿verdad? Cae con la distancia elevado a una potencia n. Más adelante Newton demostró que ese número, que esa n era igual a 2. Pero ya vamos a ver por qué es igual a 2. Y tenía que estar multiplicada por una constante G mayúscula cuyo valor se determina experimentalmente y que lo que hace es simplemente asegurarse de que la fuerza tenga unidades de Newton. Ahora, ¿cómo se encuentra el valor de n? Para calcular n, Newton lo que hizo fue comparar este modelo con la tercera ley de Kepler. Ahora bien, recordemos que los planetas se mueven en órbitas elípticas. Y existe un procedimiento riguroso, pero muy largo y muy técnico para calcular el periodo de una órbita elíptica. Pero en el caso en que la órbita sea aproximadamente circular, para una órbita circular, entonces ustedes tendrían, ¿verdad? Tendrían el Sol, acá. Tendrían su órbita, entonces la voy a dejar como un círculo ahí que ustedes pueden decir que es más o menos perfecto, ¿verdad? Y tienen el planeta, ¿verdad? El planeta está orbitando al Sol en esta órbita. Entonces, vamos a decir que la distancia entre el Sol y la estrella es constante, porque es un círculo, ¿verdad? Vamos a suponer que es un círculo. R. Entonces,
Mientras el planeta se mueve en su órbita circular, el planeta es entonces atraído hacia el Sol por una fuerza, y esa fuerza es la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad. ¿Verdad? Obviamente, si hubieran más estrellas o hubieran más planetas, pues habría que considerar la fuerza que hace cada uno de ellos. Pero por simplicidad vamos a considerar únicamente en este caso la fuerza de gravedad ejercida por el planeta, por la estrella. Entonces, digamos que el planeta tiene una masa m minúscula, mientras que la estrella no tiene una masa m mayúscula, ¿verdad? Mayúscula porque es mucho más grande, supone, ¿verdad? Entonces, hacemos uso de la segunda ley de Newton sobre el planeta. Entonces, en este caso, obviamente nosotros no vamos a hacer en el eje X ni en el eje Y, sino vamos a hacer más bien en el eje radial, porque es un círculo. Entonces, sumatoria de fuerzas en la dirección radial es igual a, ahora sí, como estamos sumando sobre la dirección radial, tenemos que igualar esto a la masa del planeta por la aceleración centrípeta. En la dirección radial, la única fuerza que estamos considerando es la fuerza de gravedad. Entonces, esto quiere decir que la fuerza de gravedad es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, aquí viene el modelo o la idea de Newton, ¿verdad? Newton decía entonces que la fuerza de gravedad tenía que ser igual a una constante G mayúscula, en este caso, multiplicada por la masa de la estrella, multiplicada por la masa del planeta y dividido entre la distancia r elevado al número n. Mientras que el lado derecho de la ecuación tenemos la masa, pero la masa del planeta, ¿verdad? Mucho cuidado, no es la masa de la estrella, sino que es la masa del planeta. Entonces, masa del planeta por aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta era la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Como estamos hablando de un radio con R mayúscula, entonces vamos a poner con R mayúscula. R mayúscula aquí y R mayúscula acá. Pero recuerden de la clase pasada que hemos visto que la velocidad tangencial se puede expresar como la circunferencia de la órbita, o sea, 2pi por r, dividido entre el periodo orbital del planeta, ¿verdad? Es el tiempo que tarda dar una vuelta sobre la circunferencia. Y por lo tanto, esta ecuación quedaría entonces así. La fuerza de gravedad sería igual a la masa del planeta entre r por 2pi por r entre t al cuadrado. O sea, sería igual a 4pi por r entre t al cuadrado. Ahí cancelé las r's. Vamos a copiar esto aquí. G por m mayúscula por m minúscula entre r a la 2 es igual a, perdón, aquí me olvidé la masa del planeta, será igual a 4pi la masa del planeta por r entre t al cuadrado. Vean que se cancelan entonces la masa del planeta, pero no la masa de la estrella. Voy a acomodar esto de manera tal que me va a quedar que r a la 3, ¿verdad? Sería igual a la constante G mayúscula por la masa del Sol dividido, aquí sería 4pi al cuadrado, perdón, dividido entre 4pi al cuadrado por el periodo, aquí me adelanté, perdón, aquí es esto a la n, ¿verdad? A la n, r a la n
R a la N, entonces sería R a la N más 1. Por periodo al cuadrado. Ok, entonces, lo que hizo Newton fue comparar esta ecuación con la de la tercera ley de Kepler, ¿verdad? La tercera ley de Kepler decía que R a la 3 es igual a una constante K por T a la 2. Entonces, cuando usted las compara, ¿verdad? Usted se da cuenta entonces que N más 1 es igual a 3. Y entonces, N más 1 es igual a 3, por lo tanto N es igual a 2. Mientras que la K es igual a todo esto de acá. La K sería igual a la constante G mayúscula por M mayúscula entre 4pi al cuadrado. O sea, depende de la masa del Sol. Más o menos así es como Newton se dio cuenta entonces de que la fuerza de gravedad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los planetas, entre los astros. Por lo tanto, la fuerza de gravedad es igual a G mayúscula por la masa 1 por la masa 2 dividido entre la distancia al cuadrado. La fuerza de gravedad es esféricamente simétrica. O sea, quiere decir que la fuerza de gravedad es la misma hacia cualquier dirección alrededor del planeta, ¿verdad? Y mucho tiempo después de que muriera Newton, ¿verdad? El valor de G se pudo medir. G es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro al cuadrado entre kilogramo al cuadrado. Estas unidades de medida se ven muy complicadas, pero recuerden que al fin y al cabo lo único que hacen es asegurarse de que la fuerza tenga unidades de Newton, ¿verdad? Vean que G es un número muy pequeño, ¿verdad? De hecho, experimentalmente costó mucho medirlo. Si quieren saber más al respecto, pueden investigar a Cavendish, que fue el científico que midió el valor de G. Sin embargo, bueno, el hecho de que G sea un número tan pequeño tiene la implicación de que los cuerpos cotidianos, ¿verdad? Pequeños de la vida cotidiana, no ejercen una fuerza de gravedad considerable sobre otros. Por ejemplo, una persona, ¿verdad? Es un cuerpo que tiene una masa de 70 kilogramos, ¿verdad? Entonces, cuando usted multiplica 70 kilogramos por G mayúscula, tiene un valor muy pequeño de la gravedad. En cambio, un planeta o una estrella tienen una masa muy grande y por lo tanto son capaces de generar una fuerza de gravedad considerable sobre otros cuerpos. De paso, ¿verdad? La teoría de la gravitación explica por qué es que la gravedad de la Tierra en la superficie es igual a 9.8 metros entre segundo al cuadrado. Digamos que ustedes tienen aquí el planeta Tierra y hay una persona que está en la superficie de la Tierra. Entonces, la Tierra es, ¿verdad? Aproximadamente una esfera. Realmente no es perfectamente esférico, pero es aproximadamente una esfera. El radio de la Tierra, ojo, el radio de la Tierra es diferente al radio orbital, ¿verdad? Son cosas distintas. El radio de la Tierra es aproximadamente igual a 6.37 por 10 a las 6 metros. La masa de la Tierra es aproximadamente 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. Es una masa muy grande, ¿verdad? Astronómicamente grande. Entonces usted quiere saber cuál es la fuerza que la Tierra ejerce sobre una persona de 70 kilogramos.
En este caso, ¿verdad? Hay que tener un poco de cuidado porque recuerden que la teoría de gravitación universal se refiere a la distancia que hay entre los planetas, ¿verdad? Pero bueno, aquí tendríamos entonces la dificultad de entender, ¿verdad? ¿Cuál distancia a la que nos estamos refiriendo? Porque técnicamente, ¿verdad? Entre la persona y el planeta no hay ninguna distancia, están pegados. Entonces, cuando, cuando el tamaño de los cuerpos es importante, ¿verdad? Hay que entonces asumir que la distancia, la distancia R se mide entre los centros de gravedad de los cuerpos. Es decir, hay que tomar en cuenta la distancia que hay entre el centro de la Tierra y el centro de la persona. O sea, prácticamente es el centro del radio de la Tierra, ¿verdad? Entonces, la fuerza de gravedad es G mayúscula por la masa de la Tierra por la masa de la persona entre R al cuadrado. Es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro al cuadrado entre kilogramo al cuadrado por 5.97 por 10 a la 24 por 70 kilogramos. Y aquí, con mucho cuidado, dividimos entre la distancia, 6.37 por 10 a la 6 metros, y nos aseguramos de elevar la distancia a la 2, ¿verdad? No se puede omitir. La fuerza de gravedad entonces sería igual a... Vamos a ver cuánto nos da eso. Ustedes pueden revisarlo ahí en sus casas. Me da que es 687 newtons. ¿Ok? Nada más, observen que si ustedes dividen la fuerza de gravedad entre la masa de la persona, ¿verdad? 687 newtons entre 70 kilogramos, a ustedes les da 9.8, ¿verdad? 9.8 metros entre segundo al cuadrado, o sea, la gravedad que ustedes conocen. La fuerza, la aceleración de la gravedad no es constante. De hecho, todo esto lo que nos quiere decir es que en realidad la aceleración de la gravedad, o sea, el valor de G, tiende a disminuir conforme nos alejamos del centro de la Tierra, ¿verdad? A mayores distancias, G disminuye. De hecho, disminuye con el inverso al cuadrado de la distancia. ¿Sí? Bueno, entonces, tal vez parece que es mucha materia, pero realmente es un tema muy bonito, muy interesante. Entonces, vamos a trabajar en esto esta semana. Se cuiden, chicos.